En varias ocasiones y con distintas formas, es decir, con distintos términos y distintas preguntas, el- me han pedido abordar el tema del cansancio espiritual. Y antes de abordarlo, quiero enviar un saludo muy cordial a mis amigos y hermanos de Radio Católica Nuestra Señora de Fátima, 96.7 FM en Asunción, Paraguay, donde me dicen que utilizan los puntos de vista. A todos ellos, especialmente a los jóvenes que se preparan para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, ya sea físicamente, Dios mediante, ya sea espiritualmente, porque van a poder seguirla a través de Así Prensa en vivo. A todos ellos un especial saludo. Cuando hablamos del cansancio espiritual, decimos espiritual porque obviamente no estamos hablando de un cansancio que es físico, a veces viene acompañado del cansancio físico, ¿no? Y es muy importante distinguir el estrés, ¿no? Que es algo absolutamente frecuente en nuestra cultura actual, especialmente en la cultura urbana, ¿no? Donde hay tantos elementos que producen tensión y una tensión que produce agotamiento. Y por otro lado, el cansancio espiritual, que a veces viene acompañado del estrés, pero que es una enfermedad o un malestar espiritual identificado hace siglos de siglos, desde el comienzo del cristianismo, y que recibe el nombre de una palabra griega, asedia o akedía, ¿no? Es la palabra griega original, akedía, asedia, de ahí viene la palabra asedia. Hagamos primero la distinción entre lo que significa el estrés en la vida cotidiana y lo que significa la asedia. En la cultura psicológica actual existen algunos psicólogos especialistas en el tema del estrés que dicen que es importante distinguir entre el estrés, que en inglés significa propiamente tensión, ¿no? Y el distrés, que es otra palabra en inglés que significa una tensión negativa. No necesariamente tenemos que adquirir esta terminología, pero la distinción me parece interesante porque nosotros vivimos en un mundo donde se requiere un cierto nivel de tensión. El que cree que puede vivir como un pancito remojado en leche caminando por la calle en la ciudad, simplemente es absolutamente irrealista, y muchas de las promesas, entre comillas, New Age, ¿no?, vienen precisamente de esta visión del estrés, es decir, esta visión de que el estrés de alguna manera se puede manejar completamente y que nosotros podemos vivir en estado OM, en estado alfa, en estado de total relajamiento. Miren, una persona que no tiene contacto con la realidad de repente puede vivir en ese estado de no estrés, pero los que tenemos que salir a la calle, conducir en una ciudad en medio del tránsito pesado, no solamente generamos estrés, necesitamos un cierto nivel de estrés. Necesitamos un cierto nivel de alerta. En lugares, por ejemplo, un padre de familia que está llevando a sus niños manejando en una zona donde el tránsito es agresivo y relativamente peligroso, o tiene que pasar, aunque no quiera, por una parte de la ciudad que es peligrosa, o tiene que salir de noche a realizar algún mandado impostergable en un momento en que es peligroso, en una ciudad que es peligrosa o en un área donde es posible que exista peligro, esa persona tiene que tener un nivel de alerta. Ese nivel de alerta no solamente es necesario para tener sus 5 sentidos atentos a cualquier cosa que pueda suceder, sino que un estudio hecho entre criminales a los que se les preguntaba cómo escogían sus víctimas para asaltar o agredir entre las personas que estaban en la calle, y decían que las personas que tenían el mayor nivel de alerta, es decir, que ni se mostraban temerosas, excesivamente temerosas, ni se mostraban excesivamente descuidadas o relajadas, esas eran las personas que preferían no confrontar.
si veían a alguien demasiado relajado y descuidado o alguien que estaba con mucho miedo, sabían que iban a poder agredirlas. En consecuencia, un cierto nivel de tensión es necesario en la vida urbana. ¿Cuál es el estrés que algunos de estos psicólogos llaman distrés? El que es innecesario, es decir, cuando la tensión que generamos, ya sea por problemas en el trabajo, ya sea por expectativas, ya sea por problemas entre personas queridas, ya sea por situaciones difíciles en el hogar, entre miembros de nuestra familia, generan una tensión que va más allá de la que es saludable o recomendable. Y esto produce una situación nerviosa agudizada que genera cansancio, fatiga, que tiene expresiones físicas, malestar estomacal, mareos, dolores corporales, dolores de cabeza, etc. Y no es raro que este estrés tenga también una consecuencia en la vida espiritual, un cierto desgano producto de la fatiga, de la tensión para las actividades espirituales. La distracción mental que produce el estrés hace que sea difícil, por ejemplo, concentrarse en la oración, en la lectura de las Sagradas Escrituras, que sea difícil concentrarse en el Santísimo Sacramento, y mucha gente cree que como consecuencia del estrés, hasta que yo no me encuentre en situación de poder, qué sé yo, prestar atención exclusiva a estas cosas, yo debería distraerme y alejarme de todas estas actividades, o de prestar atención, o de recogerme, o de orar, etc. No es así. La mejor manera de combatir el estrés desde el punto de vista espiritual es suavemente ayudarnos, esforzarnos por realizar las actividades espirituales que habitualmente realizamos. Y uno de los grandes ejemplos de esto es Santa Teresa de Jesús, no Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Me refiero a Santa Teresa de Ávila, la gran Teresa, ¿no? Que soportó 40 años de sequedad espiritual, pero no cejaba en cumplir con el tiempo de oración hasta que el Señor le concedió no solamente la paz y la concentración en la oración, sino que le concedió el arrebato místico supremo. No todos estamos llamados a una vida espiritual de misticismo, pero sí estamos todos llamados a una vida de cercanía y de familiaridad con el Señor. Pero esto no viene como algo fácil, a veces sucede. Y muchas personas que tienen esta inclinación y facilidad para la vida interior tienen que darle gracias infinitas a Dios, porque ese es un don, no es una virtud personal adquirida, es un don de Dios. Pero ese don, para los que no hemos nacido con esta tendencia natural al misticismo, la única manera como vamos a lograrla es perseverando. En consecuencia, a pesar del estrés, y es más, con el estrés tenemos más motivo y más necesidad de buscar esos momentos y esas ocasiones de recolección, de concentración espiritual. Porque la tentación para abandonarlas, la tentación de decir es una pérdida de tiempo, va a ser una falta de respeto a Dios que yo esté distrayéndome todo el tiempo, que me ponga a leer las Sagradas Escrituras y cada minuto, cada 30 segundos me asalte las distintas preocupaciones. No, esas son tentaciones, hermanitos. La única manera de combatir esas tentaciones es perseverar en la oración. Y si es que me he sentado a hacer una lectura bíblica, la lectura espiritual, o mi lección divina, mi oración, o me he puesto frente al Santísimo un momento en el Señor y me he distraído 30 veces, a la hora de retirarme, puedo decirle: Señor, te ofrezco mis distracciones, para que la próxima vez, en vez de 30, me distraiga 29. Y así poco a poco, ante tu presencia, perseverando, merezca estar abierto y recibir la gracia de una oración maravillosa, intensa, como tú la quieres. Pero mientras tanto, de mi parte, yo voy a perseverar y no voy a caer en la tentación de creer que mientras esté tenso, distraído o absorbido por los problemas, tengo que dejar la oración
hasta mejor momento. No, no hay mejor momento para rezar que cuando rezar se hace difícil. Que tengas un buen día.